no hace mucho tiempo, bueno, hace mucho tiempo, quizá hace unos años, ¿no? Pero el que manda en China, no sé si es el emperador, el presidente, no sé cómo se le llama, ¿no? No sé qué tipo de árabe, si te digo la verdad. A mí me gusta mucho el pensamiento político, pero sobre todo histórico. El actual es muy perdido. Pero bueno, se ve que hizo una visita a España para estudiar el sistema que teníamos aquí de organización territorial, el tema de las comunidades autónomas, que hay un poder central, pero luego el país se divide en comunidades autónomas, ¿no? Como todos sabemos aquí en España, y cada comunidad autónoma tiene unas competencias, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cataluña, pues la competencia lingüística la tiene la comunidad autónoma. Entonces, por eso, por ejemplo, las instituciones y todo está en catalán, el colegio se hace en catalán, ¿no? Y mucha gente que viene aquí a España, pero a Cataluña, se sorprende y dice, pero aquí hablan con tu idioma, voy con español y no entiendo nada. Bueno, pues ese no es el tema. El tema está en que estudiar los diferentes sistemas políticos que existen y que hay y que han existido y que se pueden crear, o sea que la manera de gobernar puede ser tan dispar como la que nos ocupa en el vídeo de hoy. ¿Vale? Una manera de gobernar tan dispar como que sean los esclavos los que se encarguen del gobierno. Al final del vídeo, o cuando veamos toda la explicación, entenderéis que tiene sentido. O sea, llegaréis a pensar, vale, tiene sentido. Pero claro, a priori dices, ¿cómo que los esclavos gobiernan? ¿No? En el Imperio Otomano, por ejemplo, vamos a explicar lo que sale de la miniatura, ¿no? Que en el Imperio Otomano gobernaban los esclavos, ¿vale? Y no es un clickbait esto, no. Ahora veréis que será real y que tiene hasta sentido, ¿vale? Porque cuando estaba en la universidad, haciendo no sé qué asignatura, temas de política, geopolítica, no sé qué historias, no solo lo que os he explicado, ¿no? Que algún gobierno, algún representante del gobierno, lo que sea, claro, el que vino aquí de China no era el que mandaba, sería un ministro de algo, ¿no? ¿Vale? No solo se puede estudiar o se fija o hay un interés en otros gobiernos que existen al mismo tiempo, sino se estudia también tipos de gobierno, tipos de sistemas de gobierno de otras épocas. De hecho, el sistema de la monarquía hispánica política que existía y tal, cuando el Imperio Español y tal, también se ha estudiado, ¿no? Para llevarlo a cabo, coger ideas para en el presente, ¿vale? Lo digo porque esto lo explicaba el profe en la asignatura que os digo, ¿no? Pero bueno, el caso es que de esto que vamos a hablar hoy podemos coger también ideas muy interesantes, ¿vale? Pero bueno, vamos a meternos ya en materia, ¿vale? El Imperio Otomano. Seguro que os suena, ¿no? A muchos que el Imperio Otomano pues es un imperio musulmán, ¿no? Que, bueno, se extendía por todo lo que es la parte de lo que es la actual Turquía, más o menos, lo que es la península de Anatolia, ¿no? Que se llama, y que estuvo durante, finales de, durante la Baja Edad Media, entre la Baja Edad Media y pues principios de la Edad Moderna, más o menos. La famosa batalla de Lepanto, aquella, pues era contra el Imperio Otomano, ¿no? Que el Imperio Otomano llegó hasta las puertas de Praga, ¿no? O algo así, ahora no me acuerdo. Muchos detalles de esto. Es una ciudad, europea, como diciendo, está en las puertas de Europa, nos va a invadir, ¿no? El famoso Imperio Otomano, ¿no? Este imperio bastante poderoso ya a nivel de no solo, o sea, que a caballo entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿no? Pero bueno, es la batalla de Lepanto y estas otras cosas, no viene al caso. El caso vamos a explicar cómo funcionaba el sistema de gobierno de este imperio, ¿vale? Vamos a poner primero un poco de contexto, ¿vale? Digamos que surge a finales del siglo XIII, ¿vale? En esta península de Anatolia, ¿vale? Donde, pues, ahí había diferentes tribus musulmanas, ¿no? Diferentes facciones, ¿no? Como en otros partes del territorio donde estaba el Islam, o como cualquier otro sitio donde hay que sea la misma religión, pero hay diferentes facciones, ¿no? Políticas, ¿no? Diferentes entidades políticas, ¿no? Y una de ellas, una de estas tribus, pues consiguió unificarlas a todas, ¿vale? Que fue el famoso Osman I, ¿vale? Osman I las unificó y se convirtió un poco como el emperador de este Imperio Otomano, ¿vale? Y se convirtió en lo que se llama el sultán, ¿vale? El sultán de este imperio
otomano, de este imperio musulmán, ¿no? Vale, pues nada, se unificaron y crearon este imperio que empezaba, bueno, cierto poder, ¿vale? Con el tiempo se fue expandiendo y ya en el siglo XIV, ¿vale? Fue mirando y expandiéndose y conquistando territorios hacia Europa, ¿vale? Y concretamente hacia la parte de los Balcanes, ¿vale? Pues lo que hoy en día pues sería, digamos, Serbia, Bulgaria, Grecia, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Que serían estas partes del antiguo, bueno, de lo que en un principio era el Imperio Bizantino, le fue cogiendo terreno al Imperio Bizantino, ¿vale? Este imperio que sería el Imperio Romano de Oriente, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, bueno, fue conquistando estas tierras que esta parte de los Balcanes o por ahí, que era de origen más o menos, bueno, cristiano, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que se hacían cuando se conquistaban territorios, ¿no? Eso lo hacen todas las culturas, todas las civilizaciones, más o menos, por lo menos por aquí, por Europa, Medio Oriente, bueno, Asia, no sé, lo que por lo menos yo creo que en todos sitios, ¿vale? Conquistas un lugar y por derecho de conquista puedes hacer que ciertas gente que has conquistado se convierta en esclavo tuyo. Sobre todo cuando de alguna forma no sigue tu religión, ¿no? Por ejemplo, este es uno de esos casos, ¿vale? En esta parte de los Balcanes, pues claro, del Imperio Bizantino, pues los habitantes eran cristianos, ¿vale? Y se convirtieron en esclavos cristianos, seguían su religión, o sea, toleraban, ¿no? El Imperio Otomano toleraba que siguieran su religión, ¿no? De hecho, se convirtió en un imperio multicultural, multiétnico, ¿no? Toleraban que siguieran su religión, pero estaban siendo esclavos, ¿vale? Bajo este yugo de esclavo, ¿vale? Entonces, de aquí surge una idea, ¿vale? Que es el concepto de Depsirme, ¿vale? Depsirme. El Depsirme era un reclutamiento que hacía el imperio, ¿vale? El sultán. En estas zonas conquistadas, conquistaron más zonas, pero conquistaron otras zonas quizá también que eran musulmanas, ¿no? Pero esta zona que no era musulmana, que era cristiana, y por eso eran esclavos, pues el Depsirme consistía en reclutar a jóvenes cristianos, ¿vale? Hijos de esclavos, o sea, esclavos cristianos, ya desde pequeños, jóvenes, desde muy pequeñitos de ella, para que fueran a educarse a la corte con el sultán, ¿vale? Y los convertían al Islam, ¿vale? O sea, por eso era muy importante que los reclutaran muy pequeñitos, ¿vale? Y con el sultán y en la corte, pues los educaban, bueno, pues se llaman a leer, a escribir, a, bueno, todo un tipo de educación que podría tener cualquier noble de otras tribus que hemos dicho, ¿no? De las diferentes tribus que conformaban este imperio, ¿no? De otras tribus del imperio, ¿vale? Entonces, pero no en los diferentes lugares donde esas tribus, ¿no? Tenían sus sedes y tal, sino a la corte del sultán, ¿vale? Que el sultán provenía de la estirpe dinástica de este Osman I, que fue el que unificó todas estas potencias, todas estas tribus musulmanas, ¿vale? Entonces, nada, los educaban ¿para qué? ¿Para qué ser? Para que fueran todo lo que es la corte del sultán. O sea, los funcionarios, los ministros, los visires, los guardas del palacio y hasta la guardia de élite del imperio, del sultán, que eran los janífaros, ¿vale? Como diciendo los pretorianos de la antigua Roma, pues, ¿no? Pues en este imperio otomano eran los janífaros, ¿vale? Que no sé si depende en qué lengua así se le dice con E, con A, janífaros, o janíferes, genífares, bueno. Es esta élite, este cuerpo militar de élite, que era el más poderoso dentro del Imperio Otomano y que era un cuerpo de élite, ¿vale? Pues un imperio como el otomano, que era un imperio musulmán, ¿vale? Su cuerpo de élite estaba formado por esclavos que estaban al servicio del sultán y
que eran de origen cristiano. Lo que pasa es que se habían convertido al Islam, ¿vale? Obviamente. Pero para que os entendáis, ¿no? O sea, un imperio en lo cual se forjaba o se formaba por un montón de facciones, ¿no? Que eran musulmanas y que eran de origen y cultura musulmana, las diferentes tribus, pero los cuerpos de élite, que cada una de esas tribus tenía sus ejércitos y sus cosas, ¿no? Los nobles de cada una de esas tribus, ¿no? Como pasaba aquí en Europa, ¿no? El feudalismo. Tenían sus propios ejércitos, pero el sultán tenía un ejército propio que era el más potente, el más de élite, el más poderoso, el que tenía mejores armaduras, tenía mejores armas y de todo, y no era de origen musulmán, sino cristiano. ¿Vale? Y os preguntaréis, bueno, ¿y todo esto por qué se hacía, no? ¿Por qué cogían a esclavos y los llevaban al sultán, y el sultán y la corte y todo lo que tenía que ver con el imperio en sí, no con las diferentes facciones que formaban el imperio, sino el gobierno del imperio, que era el sultán y toda su corte y todo su séquito, su ejército, su tal, no interesaba que fuera de cualquiera una de las otras tribus, ¿no? Que fueran de origen musulmán ya, sino de un territorio que se había conquistado, no desde el principio de todo, sino más tardío, de un territorio que era de origen cristiano, bueno, que seguía siendo cristiano, de hecho, y se reclutaban gente de allí que no eran, claro, que no eran nadie, ¿no? Porque de alguna forma eran unos cristianos que habían conquistado, que estaban allí viviendo, no eran nadie, y llegaban a ser, pues, los altos mandatarios del imperio, los altos funcionarios, el ejército y el cuerpo de élite del imperio. O sea, pues la razón de toda, voy a decir la razón un poco, la voy a decir rápida y luego la voy a decir un poco más lenta, ¿vale? La razón rápida sería para que no discutáis. Para que no discutan, para que no se discuta quién tiene que tener el poder, porque el poder lo tiene el sultán. Y el sultán necesita gente. Y la mejor manera de reclutar gente es que no forme parte de ninguna de las tribus. Porque si la gente que necesita el sultán, todos estos mandatarios, ejército de élite, guardias de palacio, ministros, visires, etcétera, son de algunas de las tribus, pues ahí empieza un Juego de Tronos, ¿no? Si habéis visto Juego de Tronos, o todas estas películas de intrigas de palacio, que flipas por intereses de una facción, de otra, porque claro, pensad que estas facciones estaban siempre, ¿sabes? Aquello, claro, pues una hubiera de unificar y que siempre hubiera una estabilidad en el imperio, uno de los imperios bastante poderosos, y que si no se les llega, la batalla de Lepanto fue una batalla muy importante, si no se les llega a frenar ahí, hostia, era un imperio. Y una de las partes por las que yo considero que llegó a ser bastante poderoso es por este sistema que os digo ahora, que os estoy explicando, que hace que haya una estabilidad en lo que es el gobierno central del imperio. Cuando tienes que gobernar a diferentes tribus, diferentes facciones que tienen cada una su dinastía, sus cosas y sus recelos, para que aquí el que manda son unos terceros que no sois nadie de vosotros. ¿Entendéis? Entonces, bueno, para repasar un poco, pues si me dejo alguna cosa, bueno, ahora seguiremos hablando un poco más, pero bueno, pues estaban educados al servicio del sultán, ¿vale? Bueno, pasan a la administración, al ejército, vale. Lo más importante, y ahora viene un poco la clave de todo esto, es lo que le interesaba al sultán, sobre todo, es que esta gente eran esclavos, o sea, no eran libres, no eran hombres libres, no podían hacer nada. De hecho, estos puestos a los que aspiraban no eran hereditarios, no podía heredarlo a nadie, no, cuando morían y ya está. Y luego siempre se estaba reclutando gente de allí de los Balcanes para nuevos puestos, ¿vale? Eran como si fueran, bueno, como funcionarios, eran funcionarios, de hecho. ¿Vale? La idea era que desde pequeñitos los educaba el sultán les tenía mucho mimo, y lo más importante para el sultán era que fueran leales a él, leales al sultán, no a ninguna tribu, no, al sultán, que el sultán representaba el imperio. Es decir, leales al imperio, a la idea del imperio otomano, esa idea representada físicamente como la figura del sultán. Entonces eran leales al sultán. Entonces, la idea de esclavo, claro, tú puedes decir, hostia, pero un esclavo que llega a ser, porque esta gente vivía súper bien, eran unos privilegiados, vivían
en el palacio, tenían puestos de la hostia, eran el cuerpo de élite de los genífaros. Cuando llegaban los genífaros a los sitios, los otros cuerpos, los dos otros, digamos, otras tropas de los ejércitos de las diferentes tribus, pues, hostia, tenía un cierto prestigio. Eran esclavos, ¿sabes? Pero claro, el concepto de esclavo aquí cambia un poco, porque eran esclavos en el sentido de que eran leales al sultán. Esa era su esclavitud. No podían ser leales a ningún otro, eran leales al sultán, ¿vale? Es la idea. Porque claro, nosotros tenemos en la cabeza la idea de esclavo como alguien que vive mal, ¿no? Está maltratado, que, bueno, de alguna forma, obviamente, ¿no? Porque es propiedad de otra persona que lo ha comprado y hace con él lo que quiera. En este caso, sigue siendo eso, ¿vale? ¿Me entiendes? Lo has reclutado, está a mi servicio y tú vas a estar siempre conmigo. Lo que pasa es que vas a vivir en una especie de jaula de oro, ¿no? O sea, vas a estar de puta madre. Pero tienes que ser leal a mí, ¿vale? Porque eres de mi propiedad. Eres un esclavo. O sea, no deja de ser un esclavo. Pasa que un esclavo que llega a vivir bien en este sentido. Pero que no tiene uno de los principios básicos, sobre todo en el mundo antiguo, que es poder heredar, crear una dinastía o crear una estirpe y tener hijos y que mis hijos hereden mis puestos. Ese privilegio no lo tienen, obviamente. ¿Vale? Cuando te mueres, te muriste y adiós. Tu servicio acabado, ¿vale? Con lo cual eran eso, leales al sultán y no a ninguna otra tribu. Ahí está la gracia, ¿no? Para que el equilibrio de poderes de esas diferentes tribus pues, se mantuviera y no hubiera rebeliones, no hubiera ninguna tribu si consiguiera ser más poderosa, intentar no sé, dar un golpe de estado y ponerse él como sultán, sino que el sultán siempre fuera el heredero de esa primera estirpe que unificó el imperio, que era Osman I, ¿vale? Vale, entonces, bueno, las ventajas que tenía el sultán en el hecho de tener a su alrededor y tener la confianza de todos sus hombres, tanto desde un punto de vista administrativo como militar, que fueran esclavos de familias cristianas, ¿vale? En un imperio que, todo lo que acabo de decir, llevo diciendo, es musulmán, ¿no? Tengo que recordar que a estos esclavos ya se les convertía al Islam desde pequeñitos, ¿vale? Se les inculcaba la cultura islámica y llegaban a ser musulmanes, ¿vale? Pues bueno, tener este control, ¿vale? Del imperio, la eficacia de que es un esclavo y que... Porque si tú tuvieras, por ejemplo, digamos, a tu servicio en la corte gente nobles de otras tribus, por ejemplo, que serían los que a simple vista pueden decir, es que son los que tienen más derecho a eso, ¿no? A tener estos puestos privilegiados. Claro, esa eficacia que no sería tan buena, porque yo soy un noble, yo no tengo por qué hacer las cosas bien, yo no quiero estar viviendo bien, yo quiero, ¿me entiendes? Pues si tienes un esclavo haciendo un puesto, ese tío va a ser eficaz porque está acostumbrado a trabajar, desde pequeño lo has enseñado a que es pues una pieza de trabajo y eficaz para trabajar. No alguien privilegiado. O sea, cuando digo que llegaron a tener esos privilegios de estar en estos puestos de mando, pero me refiero al privilegio ese de porque yo soy de familia noble, de origen noble, ¿no? Yo aquí no tengo por qué hacer las cosas tan bien, porque, bueno, hay que visitar a un funcionario, alguien que no es nadie, que viene de ningún sitio, que lo has reclutado forzosamente, lo has quitado de su familia, ¿no? Y lo has metido en la corte para, desde pequeñito, convertirlo en una herramienta, porque es un esclavo, y como dijimos en alguno de estos vídeos, los esclavos se consideraban herramientas, ¿vale? Para quien el propietario era. Y luego, lo más importante, la lealtad. El sultán tenía esa lealtad de que sabía que si desde pequeño lo has criado contigo, es leal a ti. Esa gente no era leal a ninguna de las tribus que había, de lo que conformaba el imperio, diferentes tribus. ¿A qué tribu va a ser leal? No, o sea, han nacido con él, eran como si fuera su propia estirpe, ¿no? ¿Qué pasó? Claro, nada es perfecto, ¿no? Entonces, a largo plazo, hemos dicho que no heredaban los puestos y cuando morían, pues morían y venían otros. Pero como una cosa son las personas físicas, pero otra cosa son las ideas, los conceptos,
las cosas más abstractas y a largo plazo, ¿vale? Uno de los conceptos que cogieron fuerza fue este cuerpo de élite del emperador, del sultán, que fue los genífaros, ¿vale? Los janífaros, ¿vale? Este cuerpo de élite llegó a tener tanto poder, no como individualmente quien formaba parte, porque en el fondo eran esclavos y eran leales al imperio, al sultán, quiero decir, pero como idea de cuerpo de élite, empezó a tener tanto prestigio que a nivel de carisma competían hasta con el sultán, ese cuerpo de élite, ¿vale? Y tuvo un cierto poder político hizo que el sultán tuviera a veces problemas para hacer reformas en la estructura que él quería montar, ¿no? Los diferentes sultanes, porque ese cuerpo era como poderoso en todo momento, hubiera la gente que hubiera allí, esa idea de pertenecer al cuerpo de élite de los genífaros. Alguien se ha puesto a tocar la guitarra aquí al lado, no sé si lo oís. Bueno, y a cantar, de hecho. Pues este cuerpo de élite, esa idea, no las personas, sino la idea del cuerpo, es como que le empezó a hacer sombra al sultán. No hacer sombra, pero chocó un poco. Hubo ahí un juego de tronos un poco, no para quitarle, pero sí para hacer, según qué decisiones que tomara el sultán sobre reformas políticas o administrativas o tal, estaba ese cuerpo de élite ahí que siempre había unos rifirrafes, ¿no? Que se dice, y impedía a veces que el sultán pudiera hacer todo lo que quisiera. Entonces, claro, la gracia está en que no porque esas personas, no por ser las personas que eran, sino por formar parte al cuerpo del que formaban. Hostia, creo que sí que se oye ahora, ¿eh? Joder, macho. Bueno, ya creo que ya estoy acabando, por suerte. Vale, estos problemas con los genífaros, ¿vale? Este choque de poderes un poco, como cuerpo militar, vale. Esto lo he explicado. Bueno, te había explicado lo que el esclavo de alguna forma, pues tenemos que entender, ¿no? en el sentido más de que eres esclavo porque viene de origen esclavo, sino el esclavo de eres esclavo porque eres leal a mí y no puedes ser a otra cosa, porque como eres de mi propiedad, tú eres leal a mí, como cualquier otro esclavo, que es leal a su amo, ¿no? Eso es lo importante para el sultán, sobre todo la lealtad, ¿vale? Para tener a gente de confianza, que no podía ser corrompida por las diferentes tribus, los diferentes choques y Juego de Tronos que había entre las tribus, ¿no? O siempre entre las tribus, claro, si son diferentes tribus por algo, ¿no? Entonces, de esta manera no tenías a nadie. Tenías a alguien neutral, o sea, neutral por las tribus porque no tenía ninguna influencia por ellas, venías de un mundo cristiano, de hecho, ¿vale? Vale, esto ya lo he explicado. Y bueno, ya para acabar el vídeo quiero pues, que se haga esta reflexión, ¿no? Sobre, por ejemplo, acabamos de ver este sistema de gobierno tan peculiar y tan interesante, porque ahora, una vez que, como he dicho al principio del vídeo, al final del vídeo veréis que todo tiene cierto sentido, que los que gobernaban, porque en el fondo, aparte del sultán y su familia, todo el aparato imperial estaba formado por esclavos. Todos los que trabajaban administrativamente, los que hacían las cuentas, los que llevaban, bueno, todo el tema de la corte administrativa y militar, ¿vale? Pues lo llevaban los esclavos, ¿no? Entonces gobernaban los esclavos, ¿no? De hecho, eran los que gobernaban, ¿vale? Iban a recaudar impuestos, etcétera, etcétera, por los sitios, ¿no? Entonces, reflexionar un poco el tema este de los sistemas de gobierno de otros momentos de la historia o de otros lugares, aunque sean actuales, se pueden coger muchas ideas para llevar a cabo. Y, por ejemplo, lo que es todo lo contrario, por ejemplo, que es una democracia, ¿no? En una democracia, por ejemplo, son todo lo que os he dicho antes, ¿no? Unas facciones enfrentadas, como si fueran tribus, de estas tribus musulmanas, ¿vale? Pues imaginaos, una democracia son partidos que están partidos y siempre se están peleando, ¿vale? Y de alguna forma tiene que haber alguien, si hay alguien por arriba, por ejemplo, el rey, ¿no? El rey que se dice que es imparcial, ¿no? No está nunca en ningún tal, ¿no? O la idea de, por ejemplo, en un ayuntamiento, el séquito de funcionariado que hay ahí, ¿vale?
vale, cambia de gobierno el ayuntamiento, pero los funcionarios siguen estando ahí. Pero claro, los funcionarios, unos votarán a un partido, otros votarán a otro. Cuando esté un partido u otro, según qué funcionarios tengan unos privilegios, otros, ¿entendéis? Conseguir que algunos funcionarios que no formen parte de ningún partido sean neutrales es complicado, ¿verdad? Pues bueno, yo creo que esta es una idea bastante interesante, esto de que los esclavos sean los que gobiernen.